Hola a todos, hoy de vuelta para darle un resumen de los medicamentos antihipertensivos. Hay 5 categorías de medicamentos antihipertensivos. Las categorías son en inglés adrenergic inhibiting drugs, que ellos actúan en el sistema nervioso simpatético. Los angiotensin converting enzymes, o mejor conocidos como los ACE inhibitors. Estos básicamente previenen que la conversión de la angiotensina 1 pase a la 2 y la angiotensina 2 hace que la aldosterona se active y la aldosterona es un vasoconstrictor bastante fuerte. Por tanto, al prevenir esto, este medicamento reduce la vasoconstricción y la retención del agua y el sodio. El angiotensin 2 receptor blockers funcionan de la misma manera, lo único que aquí estamos bregando con los receptores en la angiotensina 2 para que no se active. Estamos hablando, la cuarta categoría son los calcium channel blockers, la próxima es los vasodilators y la última serían los diuretics. Los calcium channel blockers, estos incrementan la excreción de sodio y hacen que no se provoque una constricción de estos vasos arteriales. En otras palabras, promueven la vasodilatación mediante el cambio y la excreción de sodio. Los vasodilatadores hacen eso mismo, dilatan el vaso sanguíneo, por tanto, así relajando este músculo liso en las arterias. Y los diuréticos promueven la excreción de agua y sodio y reducen en total el volumen de líquido en el cuerpo. Vamos a ver más detalles cada categoría y les voy a explicar nuevamente y hablemos de los nombres de los medicamentos. Para empezar, aquí vamos a hablar de los adrenergic inhibiting drugs. Estos se clasifican en 2 categorías o subcategorías. Una es alfa y la otra es beta, bloqueadores beta. La alfa, cuando dicen que tienen categoría alfa, estamos hablando que el componente alfa brega en los vasos sanguíneos e inhibe esta vasoconstricción. Cuando tienen categorías beta o bloqueadores beta, actúan también en los vasos sanguíneos, pero no tan solo en los vasos, pero en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Inhibe este efecto simpatético que tenemos en el cuerpo del sistema central que nos hace pelear, fight and flight. Eh, entonces, hay medicamentos que tienen las 2 categorías, hay unos que solo tienen alfa, otros beta, etcétera. Pero aquí les menciono diferentes nombres. Por ejemplo, los clonidine, estos son como alfas. Los atenolol, los que terminan en law, estos son los beta, los bloqueadores beta. Siempre terminan en law. Y por ejemplo, la última categoría que les menciono aquí, o los diferentes medicamentos que se llaman proprapanol, ellos son no selectivos beta, también terminan en low, pero son no selectivos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta categoría de no selectiva, porque ellos pueden causar constricción en las vías respiratorias y personas que tienen asma o COPD no deberían tomar estos medicamentos. En cuanto a los medicamentos bloqueadores de beta, los otros, los que son atenolol, metoprolol, estos recuerden que bregan con la frecuencia cardíaca y por tanto, cuando uno va a monitorear el paciente,
uno tiene que no tan solo monitorear la presión arterial, pero también el pulso. Precaución, mucha precaución con estos medicamentos y los diabéticos, porque no muestran los signos de hipoglicemia. Y uno de los síntomas de hipoglicemia es la taquicardia. Y al tomarse estos medicamentos, entonces los pacientes no enseñan taquicardia. En la próxima categoría son los angiotensin converting enzyme. Aquí hay una enzima que convierte angiotensina 1 a angiotensina 2. Esta angiotensina es un potente vasoconstrictor y causa la secreción de la aldosterona. La aldosterona básicamente lo que hace es que estimula la reabsorción del agua y el sodio en los riñones. Entonces nosotros no queremos que los riñones reabsorban agua y sodio, porque entonces entre más agua hay y más sodio hay, más volumen sanguíneo hay y esto aumenta la presión. Entonces, si bloqueamos esta enzima que convierte esta angiotensina 1 a la angiotensina 2, pues entonces el resultado sería, bueno, o no me voy a constrictir, o sea, no va a haber vasoconstricción, ni tampoco va a haber la reabsorción del agua y del sodio. Dos cosas muy importantes que ayudan a que la presión baje. Estos medicamentos son muy buenos también para usar cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, por el hecho de que en la insuficiencia cardíaca tenemos un aumento de fluido en todo el cuerpo y por tanto se usan mucho en heart failure. Algunos de los medicamentos que más comunes que se ven es lisinopril, terminan en pril, los vas a reconocer porque terminan en pril. Lisinopril, Canapril, Benazepril, Captopril, Enalapril, y Ramipril. Todos terminan en pril. Now, estos medicamentos tienen algo muy interesante, tienen unos efectos adversos que hay que tener en cuenta y hay que también educar al paciente. El más común, no tan solo que, pues claro, bajan la presión, hay que monitorear la presión arterial, pero uno de estos efectos adversos es que causa esta tos seca que no es productiva, no es mojada y verdaderamente vuelve loco al paciente. Los pacientes empiezan a toser y esto llega a que el paciente no se tome su medicamento y no tenga un incumplimiento, pues, de la dosis o sencillamente lo pare de tomar. Y pues eso no es bueno porque entonces tiene un desequilibrio de la presión. También puede causar el gusto que cambie, el gusto de la persona, the taste, it's alter, dolores de cabeza, mareo, y causa este efecto adverso que se llama angioedema. Es bastante mortal, no es tan común, es un poco raro, pero puede ser mortal. Pasa más en las personas afroamericanas y es una emergencia. Hay que buscar ayuda médica bastante rápido. Se inflaman todo eso, lo que es el cuello, las vías aéreas y la persona tiene dificultad de respirar. Otra cosa muy importante de notar con los inhibidores de la enzima ah, ACE es que no se deben de tomar con aspirina o productos que contengan aspirina porque disminuyen la eficacia. Y también cuando se toman con diuréticos puede aumentar la creatina
la creatinina en los riñones. So hay que tener cuidado con estos medicamentos con los riñones, hay que monitorar la función renal siempre y educar sobre estos efectos adversos. La próxima categoría son los angiotensin II receptor blockers. Estos no están bloqueando la enzima ACE, sino que están bloqueando los receptores en la angiotensina 2. El resultado es el mismo, ¿ok? No se preocupen con diferenciar los dos en cuanto al resultado, sino que solo diferencian que uno es en la enzima ACE y la otra es en los receptores de la angiotensina 2. Pero el resultado es el mismo, no vas a tener una constricción ni tampoco vas a tener una reabsorción del agua y el sodio, que es muy importante. Por tanto, también se usan en los pacientes de insuficiencia cardíaca, pero mayormente estos medicamentos principalmente se usan en pacientes que no pueden tolerar los inhibidores de ACE, porque como tienen tantos efectos adversos, pues si no lo puedes tolerar, pues te dan estos angiotensin II receptor blockers. Terminan en sartan. Los sartan es uno de los más comunes, también valsartan o olmesartan. Recuerden, terminan en sartan. La próxima categoría son los calcium channel blockers. Estos causan una relajación del músculo liso al bloquear estas uniones del calcio, de los receptores del calcio. Y recuerden que el calcio se usa para las contracciones musculares. Y entonces al músculo liso, de perífico, o ya sea del corazón o de las arterias del corazón, pues no contraerse, no causar una contracción en el músculo liso, pues entonces el músculo se relaja y ves una vasodilatación. Y eso lo queremos porque por ejemplo, este medicamento no tan solo lo usamos muy frecuente, sí, en alta presión, pero también en insuficiencia cardíaca e incluso en problemas períficos, vasculares períficos, o sea, en las piernas. Ellos no tienen un ritmo, ellos no tienen un ending que les pueda recomendar para que se los recuerden, pero yo hice que pues a lo mejor sí les puede ayudar. Las tres drogas más comunes son verapamil, amlodipine y dialtazem. Yo digo que se pueden memorizar very nice or very angel drugs. Very nice or angel drugs. La N viene de nifedipine, eso puede terminar en pin o pueden empezar con la D, que viene siendo, puede relacionar la D de dialtazem con dilatación. Pero como los más comunes son verapamil, amlodipine y dialtazem, yo les recomiendo que a lo mejor usen este tip de recordarlos como very angel drugs. Se recomienda que no se use el jugo de toronja y recientemente averigüé que el jugo de toronja, gracias a ustedes, averigüé que es porque no afecta la eficacia del medicamento. Y también estos medicamentos se usan para arritmias, como la SVT, supraventricular tachycardia. El próximo categoría son los vasodilatadores, los vasodilator. Estos cómo funcionan es que dilatan el vaso sanguíneo bajo la relajación del músculo
Y al relajar el vaso sanguíneo, entonces no tienes tanta resistencia y baja la presión. Imagínense un popote, un straw, donde sea muy estrecho y usted está tratando de tomar un líquido. Bueno, lo va a tomar más suave, o si está soplando por ese popote tan estrecho, le va a costar soplar. Pero si es un popote ya más grande, dilatado, más ancho, entonces se le va a hacer más fácil. Esa es como la analogía que le quiero hacer. Uno de los más comunes es hydralazine. Es un potente vasodilatador, baja la presión muy rápidamente. Otro que van a ver en la lectura cardíaca o van a escuchar pronto cuando hablemos de dolor de pecho, angina, es nitroglycerin. El nitroglycerin lo que hace es que dilata estas arterias coronarias para entonces llevarle al músculo cardíaco más oxígeno. Pero en cuanto a presión, que se trata para la presión, hydralazine es el más común. La última categoría son los diuretics, los diuréticos. Estos disminuyen este volumen de fluido, de líquido en el plasma o extracelular. Causan mucha orina, causan que la persona tenga que ir al baño muy frecuente. Y cuando eliminan este fluido por la orina, se pierde el sodio, el potasio. De igual manera, hay tres subcategorías entre los diuréticos: los loop diuretics, los thiazide o thiazide-like diuretics y los potassium sparing diuretics. Aquí en cardiac, no, perdón, disculpen, aquí en adult nosotros nos concentramos mayormente en los loop diuretics y los thiazides, pero quiero que también sepan un poco de los potassium porque tal vez lo van a ver en sus hospitales, y así vayan avanzando. Entonces, los loop diuretics, el más común es el furosemide, pero también en los recientes años yo he estado viendo bastante más frecuente en los pacientes este otro que se llama bumetanide. Entonces terminan en mide o nide. Mide or nide. Muy importante no tan solo monitorear la presión como en los otros antihipertensivos, pero también en este es muy importante monitorear los electrolitos, especialmente ese potasio y ese sodio. Los otros son los thiazide o los thiazide-like, terminan en thiazide or 1 para los que son thiazide-like, 1 or thiazide. El más común son los hydrochlorothiazide. Es una pastillita bien pequeñita, bien potente, causa bastante que la persona vaya al baño a orinar. Y por último son los potassium sparing diuretics. De lo que quiero que sepan es que como los loop y los thiazides pierdes potasio, en este particular no pierdes potasio. Al contrario, el potasio se aguanta y por tanto hay que monitorear para ver si el paciente no tiene el potasio elevado. Entonces, cuando veas potassium sparing diuretics, piensas que el potasio está alto o puede estar alto. Y cuando piensas en los otros dos, loop o thiazide, piensas que el potasio está bajito o puede estar bajito. Bueno, ya que hablamos de todo eso, bueno, ¿cuál es el trabajo de la enfermera? Pues nuestro trabajo es monitorear la presión arterial,
No importa qué antihipertensivo, no importa cuál. Todos, el trabajo de ellos es que van a bajar la presión, o ese es el objetivo. En el caso de los bloqueadores beta, quieres incluir y no puede faltar monitorear el pulso. Debes mantener un diario o un log de cuál es tu presión arterial diaria para que entonces si el médico te pregunte si está controlada o no, tú le puedas dar esos números diarios. Hay que tener mucho cuidado con los bloqueadores beta y los diabéticos por la hipoglicemia, los síntomas de hipoglicemia que no van a ser, el paciente no los va a enseñar. Hay que monitorear muy de cerca la función renal y estos laboratorios de electrolitos, por ejemplo, el potasio, el sodio y el chloride o el cloruro. En los diuréticos, recuerde que causa mucha orina, causa que el paciente tenga que orinar muy frecuente. Entonces, mejor tomarlo en la mañana para que así no disturba el sueño o la seguridad del paciente. Y cuando hablo de seguridad es las caídas, que el paciente de repente, por tratar de avanzar, de no llegar al baño, pues se enrede en algo y se caiga. Educar sobre alimentos ricos en potasio, con la excepción de los diuréticos ahorradores de potasio, los sparing diuretics, potassium sparing diuretics. Esos no, pero eso no se les enseña que coman potasio, pero los otros sí. A personas que tienen los otros diuréticos se les enseña que coman alimentos ricos en potasio. Es muy importante también educar al paciente qué son los síntomas de potasio bajo. Cuando tú tienes un potasio bajo, bueno, ¿qué yo debo esperar? Pues debilidad muscular, estreñimiento, pulso irregular y sensación de letargo. Aquí el síntoma más peligroso, les digo, aquí el síntoma más peligroso es el pulso irregular. Cuando uno tiene el potasio muy alto o muy bajo, afecta la conducción eléctrica del corazón y por tanto puede ser de cuidado, de hasta emergencia o puede causar una arritmia devastadora o hasta fatal. Entonces, es muy importante educar estos síntomas y poderlos reconocer. Bueno, que es una dieta alta en potasio, pues los alimentos, algunos, les estoy mencionando algunos, lo que son los plátanos, las bananas, las naranjas, las pasas, ciruelas, algunas verduras frescas, papas, carnes, pescado, apricot, cereales integrales y legumbres. Esos son algunos de los alimentos que están altos en potasio que se le debe educar al paciente. Más enseñanza es no duplicar las dosis del medicamento si de casualidad o se omite una de las dosis. Y recordarle al paciente que la medicación, o sea, el medicamento, la terapia farmacológica es solo una parte de esta terapia. Uno tiene que, para tú controlar la presión, tú tienes que hacer ejercicio, tú tienes que bajar de peso, tú tienes que consumir alimentos bajos en sodio, no comer alimentos altos en sodio. Evitar el fumar, evitar el alcohol o eliminar el consumo completo de alcohol, controlar tu estrés o buscar maneras donde tú puedas eh, lidiar con el estrés, coping mechanisms, etc. Y una dieta balanceada en bajas grasas, carbohidratos, azúcares. Ya les mencioné la sal, que no se debe comer alimentos altos en sal. Otra cosa que se le debe educar es no parar la terapia de droga abruptamente. Mucha gente
Mucha gente, el paciente comete un error donde ve que sus presiones están bien, están funcionando y paran la terapia antihipertensiva. Oh, no, pues mi presión arterial está bien, pero es la medicina la que te está poniendo bien. Entonces, muy importante recargar eso, no pares tu terapia abruptamente. Siempre, 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 siempre piensen en la seguridad del paciente. No levantarse rápidamente, sentarlos primero, dejar luz en el cuarto, dejar su botón de llamar a la enfermera cerca, poner sus cosas personales cerca, em, los rails de la cama, toda aquella función o cosa que nosotros como enfermeros podemos hacer para asegurar la seguridad del paciente en el hospital. Si van a la casa, los pacientes, pues se les recomienda que no pongan alfombras en los pisos y que mantengan el área fuera de clutter, ¿no? O sea, no tener muchas cosas en el camino. También hay que tener cuidado con los climas calientes o duchas de agua caliente. El calor causa vasodilatación y cuando hay una vasodilatación, la presión baja. Y si ya te estás tomando un antihipertensivo, puede que cause eh, mareos o orthostatic hypotension. Y el último y final punto que les quiero recordar son los problemas sexuales que son comunes, especialmente en los hombres, eh, cuando están tomando un bloqueador beta o un antihipertensivo. Y muchos hacen que paren la terapia, no cumplan con el tratamiento. Entonces hay que educarlos sobre esto y tratar de buscar, pues a lo mejor que el paciente verbalice estos problemas o estas preocupaciones con el médico para ver si le podemos cambiar el medicamento a otro. En la página 693 de su libro, en la tabla 3212, hay una lista de educación. Yo se las traté de resumir aquí, pero si necesitan más en detalle, por favor vayan a esta tabla. Espero que este resumen haya sido de buena ayuda para ustedes y que les sirva en su próximo examen.